Hoy trataremos un tema de excepcional importancia, la corrección política. Este es uno de los temas fundamentales en la sociedad actual debido a que constituye, aún en medio de la democracia, una de las formas más sutiles y permanentes de censura. Y de hecho quizás no exista forma más maquiavélica de la censura que precisamente esto que estamos dando a conocer ahora como corrección política. Es decir, el término quizás sea relativamente reciente. Se ha tomado conciencia no hace demasiado tiempo de la existencia de este fenómeno, aunque en los países comunistas ya esto era más que claro. Pero bueno, en democracia era más dudoso, pero no, realmente funciona exactamente igual que en los totalitarismos. Sin embargo, el fenómeno no es nuevo, es bien antiguo. Desde hace mucho tiempo en Los Cuatro Gatos nosotros trajimos un cuento del conde Lucanor llamado El Paño Maravilloso. Y El Paño Maravilloso analiza la mecánica exacta por la cual se produce este fenómeno de la corrección política. El cuento, su trama central es bien simple. Es decir, llegan un grupo de estafadores, dicen que son capaces de construir un traje especial, es decir, una vestimenta especial con hilos de oro, plata, etcétera, etcétera, capaz de determinar qué persona desciende de familia de ladrones o son hijos de ladrones o nietos de ladrones, es decir, que en su linaje hay ladrones. Y entonces todo aquel que cuando mire no vea el traje va a ser no porque el traje no está, sino sencillamente porque es descendiente en alguna forma de su linaje de ladrones. Así pues, en la trama comienza este cuento con que estos grupos de estafadores le venden al rey esa idea y el rey encarga un traje. Esa gente empieza a pedir ovillos de oro, ovillos de plata, etcétera. Bueno, en cantidades, por supuesto, gigantescas, para confeccionar el supuesto mágico traje. Y en teoría el traje iba avanzando. Cada cierto tiempo el rey enviaba a uno de sus subordinados, un ministro, cualquier cosa, a que viera el traje. Y cuando volvían, todos, absolutamente todos, decían las bondades y las maravillas alrededor de ese traje. Fíjense, cualquiera que dijera que no veía el traje era porque era ladrón, hijo de ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, como todo el mundo veía el traje, llegó el momento en que el rey mismo en persona lo viera. Cuando el rey va a mirar el traje, bueno, pues los estafadores hacen todos los gestos como si estuvieran enseñando las telas, las bondades del traje, explicando las características. Como el rey se da cuenta que no veía nada, sencillamente porque el traje no existía, pues se pone también a celebrar el traje porque digo, coño, si yo digo que no veo el traje es que en mi linaje hay en barre grande. Entonces, bueno, así. Pero llega el día de un evento político donde el rey iba a salir con su traje. Y efectivamente todo el mundo se hace como que lo está vistiendo, todo el mundo después celebrándole el traje al rey, en la corte, por supuesto. Y bueno, el rey se monta en su caballo y sale. En todo el pueblo ya se sabía también que el que no viera el traje era porque era ladrón o hijo de ladrón. Entonces todo el mundo aplaudiendo el traje del rey, todo el mundo diciendo. Pero se pone fatal y hay un niño que sencillamente por su inocencia no conoce el pase, no entiende nada. Y entonces sencillamente de pronto el niño grita que el rey está en cuero. Y entonces es en ese momento, precisamente en ese momento donde todo el mundo confiesa que estaba viendo al rey en cuero. El cuento está muy bien hilvanado, muy bien engrasado, es decir, es magnífico. Yo le recomiendo a todo el que pueda que lo lea, porque va a disfrutar de un buen momento en su lectura. Pero lo cierto es lo siguiente, señores. Estamos viendo en este cuento donde toda una población, de forma muy sutil, es obligada a decir lo que ellos mismos no están viendo. Todo el mundo estaba obligado a decir que ese traje existía, que veían el traje, que veían las maravillas del traje, y todo el mundo repetía como papagayos, que ese traje era una maravilla, que todo estaba bien. Únicamente la inocencia de ese niño pudo, y gritado en público, por supuesto, pudo romper el hechizo, donde cada uno simulando con respecto al otro, decía la mentira para que todo eso saltara por los aires. Y esto, señores, nos llama a la reflexión.
El problema es que vivimos en un mundo sumergido en esa misma forma, en un traje invisible, en un cuento invisible. Se nos ha sellado nuestra boca con un sistema de correcciones políticas que todos sabemos que no podemos violar, que todos, aún en democracia, o más exactamente en especial en democracia, sabemos que no podemos saltar. Si lo saltamos, inmediatamente somos demonizados con cuanta barbarie, cuanta palabra o palabrota puede existir para calificar a un ser humano. Y todo ese mundo está esperando a que usted, como el niño, grite que el rey está en cuero para caerles encima. Así pues, por magnífico que sea el cuento y por magnífica que sea la mecánica estructurada para hacernos mentir colectivamente, no cabe la menor duda que una enorme cantidad de esa culpabilidad nos pertenece a nosotros. Por muy engañones, por muy descarados que sean estas élites que nos están gobernando, si nosotros gritáramos lo que viéramos sencillamente, sin otra cosa, sin más condicionamiento que ser fieles a la verdad, este fenómeno no sucedería. Pero realmente la mayor parte de la humanidad está sumergida en un mundo donde no se siente capaz de saltar por encima y gritar la verdad. Así pues, estamos encerrados en una camisa de fuerza que se llama corrección política. Toda una serie de elementos, toda una serie de posicionamientos son aplaudidos o cuestionados según esa corrección política. Y esa corrección política se enseña en las escuelas, se enseña en las universidades, constantemente los medios masivos de comunicación la están repitiendo. Y si usted falta a los bocadillos, alguno de sus bocadillos, pues usted inmediatamente es tachado de algo negativo. Cuando menos que no tiene razón, y cuando más, bueno, los epítetos estos que ya están utilizados, que usted es un nazi, que usted es un fascista, que usted es un racista, que usted no sé qué, que usted no sé cuándo, sin que incluso los que lo critiquen a usted sepan ni remotamente qué cosa es ser nazi, qué cosa es fascista, qué cosa era nazismo, qué cosa era... No saben nada de nada, pero el cliché está tan bien estructurado que sencillamente todo el mundo repite a coro como una gran ofensa esas cosas, y todo el mundo se calla y todo el mundo prefiere no decir la verdad con tal de no ser tachado de alguna de estas cosas. En una dictadura, por supuesto, a la cubana, esto, aunque parezca que no era necesario para la represión, no, el sistema lo utilizaba igualito. Es decir, en algún momento se llegó a decir en el máximo nivel de cinismo que los periodistas, que no era que la revolución no dejara de decir la verdad, sino que los periodistas a veces se autocensuraban. Eso fue declarado públicamente hasta en Cuba. Aquí es exactamente lo mismo, aún con primera enmienda. Es decir, usted dice lo que no es, proclama lo que no es, y lo que no es que no sea, es que no es correcto políticamente, y usted es demonizado inmediatamente. Es decir, ahora vemos en todas estas cosas que están sucediendo, todas estas revueltas políticas, etcétera, estos grupos de supuesta derecha, ultraderecha, cómo sencillamente están siendo cercados y demonizados por esa corrección política. Esto es permanente, esto no tiene otra razón de ser que la censura aparentemente voluntaria, donde cada persona prefiere no decir la verdad que está viendo antes de ser demonizado y quedar al margen de la sociedad. Está claro que en las escuelas y en las universidades esto es dramático incluso. Imagínense ustedes un alumno diciendo lo contrario a lo que decía el profesor, que es el que le está enseñando las asignaturas de corrección política, en historia, en filosofía, es decir, en todas estas ciencias que son que son menos ciencias, por llamarlo de una forma, ciencias no precisas, que son ciencias de opinión realmente. Un alumno diciendo que la economía no es lo que le está enseñando el profesor, sino que es otra cosa, que la economía y las finanzas no son lo que dice el profesor, sino que son un fraude. Imagínese usted un alumno diciendo todo esto, bueno, está claro que le ponen un cero por la cabeza y más nunca se gradúa. Asimismo, cualquiera de las otras, es decir, el que se le ocurra decir que la historia está falseada en una clase de historia, ahí mismo se le acabó sus posibilidades, su trayectoria. Es decir, ese suspende, ese más nunca se gradúa de ciencias sociales, ese tendrá que hacer el resto de su carrera por su cuenta y sin ningún título o diploma que lo acredite, porque ninguna universidad se lo va a dar. En la calle lo mismo, te sale
y usted dice determinadas cosas sobre determinadas situaciones del presente o del pasado que sean inconvenientes, e inmediatamente hay una maquinaria, no solo una maquinaria, es decir, el cerebro lavado de todo su entorno le va a saltar encima. Y digo el cerebro lavado porque esto es generacional, es decir, la corrección política no se establece un día para otro, se establece a través de un sistema cultural que se va sentando en los cerebros y se da como cierto, aunque usted no sepa ni dónde está parado en los temas en concreto, usted asume que porque lo vio en Hollywood, eso es y no es otra cosa. Y desdichadamente la televisión y Hollywood juega un enorme papel en estas cosas, haciéndole ver lo que no fue en la historia. En la historia, en la política, en el diario. Lo más descarado que ha sucedido es esta de la inmediatez de la mentira. Es decir, digamos, Donald Trump en su campaña política diciendo una cosa por la mañana y ya por la tarde absolutamente todos estos medios de comunicación vendidos al unísono diciendo estrictamente lo que él no dijo y haciendo ver como que lo dijo. Ahora vemos en este río pasado de los supuestos supremacistas blancos que no dicen jamás nacionalistas, sino supremacistas blancos, donde, por supuesto, porque la palabra nacionalismo no la quieren ver ni pintada en la pared porque tienen que explicar otras cosas. Es decir, los llaman supremacistas blancos, racistas, etcétera, etcétera. Quieren englobar a todos dentro de eso. Se monta un show o pasó lo que fuera con el asesinato que hizo el loco este con el carro y a partir de ahí entonces se crea toda un ecosistema desde el punto de vista de los medios de prensa y la televisión, etcétera, etcétera, que demoniza todo eso como si hubiera sido todo exactamente como lo cuentan ellos. Poder les sobra y para eso han controlado los medios de comunicación, para eso han controlado las escuelas, para eso han implantado en el mundo el marxismo cultural, para adoctrinar a la gente desde pequeño y que crean sus mentiras como si fueran las verdades. Porque, una vez más, podemos decir que verdad es lo que se nos hace creer. Desdichadamente, aunque existe una verdad, esa verdad rara vez usted la tiene frente a usted y todo lo que llega a su cerebro no es más que la manipulación que hicieron de esa verdad para complacer los gustos y los temas de aquellos que nos controlan. De todas formas, repetimos una vez más, si bien las élites son culpables de inducirnos de esa forma, mucho más culpables somos nosotros por habernos dejado inducir. Hoy día en Internet está todo tipo de información. Hoy día usted pudiera ser independiente si se pusiera a buscar la verdadera información, porque la verdadera información también está. Sencillamente, si usted todavía no ha despertado, es usted el que no ha querido despertar. Es usted el que es un negligente, es usted el que está traicionando a la sociedad y se está traicionando a usted mismo, porque cuando caigamos en la esclavitud que nos está preparando para nosotros, todos, incluido usted y sus hijos, vamos a ser esclavos. Así pues, Señor, exprese lo que usted ve con sus ojos. Déjese de repetir lo que le hacen repetir o lo que le hacen ver que es correcto. Averigüe, busque información. No se deje tupir por estos grandes mentirosos que lo único que nos están llevando es deslizándonos por la canal para llevarnos hasta lo último y lo más decrépito de la sociedad humana. Lamentablemente este no es un juego de uno o de una pequeña élite. Es un juego de todos, o la mayoría por lo menos, despertamos, o sencillamente todos nos hundimos. Todos vamos a ser tragados en las fauces de este gran monstruo que se llama globalización, que lo único que pretende es esclavizarnos de por vida. Vuelvo a repetir, si durante siglos fuimos ignorantes porque nos indujeron a la ignorancia, ahora somos ignorantes solamente porque queremos ser ignorantes, porque somos lo suficientemente vagos como para no informarnos y preferimos la vagancia a la información y a enfrentar las condiciones reales de este mundo. Nos estamos hundiendo por nuestra vagancia y por nuestra indolencia, no porque las élites lo quieran. Ellos lo quieren, pero nosotros podíamos evitarlo.